Buenas tardes para todos y todas. Una vez más aquí en Publicaciones Ábaco con nuestra autora hoy, Silvia Oliva, que nos va a hablar de su obra poética, de este poemario Transformación. En la tarde de hoy, bienvenidos todos a Publicaciones Ábaco, aquí en la Feria Internacional del Libro, en el pabellón 18, está en 1. Vamos en esta tarde a dialogar con la autora Silvia sobre su obra literaria. Bienvenidos todos. Bienvenida Silvia, aquí a este espacio, a la familia Ábaco. Muchas gracias Patricia, gracias a esta familia Ábaco como tú la llamas y también a todas las personas que amablemente han acudido a este llamado. Bueno, llamado que voy a hacer leyendo una parte de un poema tuyo. Dice: crueldad, soy mala cuando la palabra escrita emerge de mi ser y al leerla empuja tu alma a responderme con poemas de vida. Este es el preámbulo para este encuentro en la tarde de hoy. Esa crueldad de la que tú nos mencionas en este poema, que es escribir, es la palabra escrita. ¿Nos volvemos crueles al escribir? No creo. Y cómo la palabra escrita, como Silvia en estas hojas en blanco, las convierte en todo un proceso de transformación para aquel que las lee. Entonces, Silvia, hablemos un poco precisamente qué te llevó a ti a hacer este libro, este poemario. Bueno, ya llevo hace un buen tiempo escribiéndolo y antes de empezar en un proceso profundo de transformación, escribía al amor como en ese entonces lo concebía, escribía la vida mucho desde la parte de las emociones, pero de esas emociones idealizadas, más no como el amor. Luego lo empecé a comprender. Y después, de esa historia, hay unos apartes, unos poemas que quedaron en el libro, ¿sí? Y posteriormente ya entré en un proceso profundo de transformación personal, un viaje al interior de mi ser, de autoconocimiento, a través de un proceso sistémico que me ha llevado a estar en una postura diferente, digámoslo así, y a mirar la vida, el amor, la esperanza, la alegría, las emociones desde un punto de vista, no tanto como concepción teórica, y de eso surge transformación, porque viene de un proceso de transformación de hace un buen tiempo atrás con respecto a mí misma. Ella viene escribiendo este libro hace 8 años. Tú lo escribes acá, ¿no? Escrito a lo largo de 8 años. Cada poema nace de una experiencia real, porque Silvia es docente. Silvia es licenciada en educación básica, especializada en educación sexual, desarrollo humano, especialista también en pedagogía y es consteladora familiar también. Y en ese proceso de las constelaciones familiares de la cual hablamos en la mañana de hoy, comprendimos todo ese andamiaje de las constelaciones, pues la lleva a hacer este tipo de publicación dirigida a un público. ¿Para qué, Silvia? ¿Para qué escribiste tú este libro? ¿A quién le diriges tú este libro? ¿Qué quieres que las personas que lean tu libro puedan hacer con ese poema, con cada poema que tú escribiste? Bueno, antes de tener la intención de publicar, alguna que otra persona como muy llegada a mí, muy cercana, leía algunas líneas de aquello que escribía. Y entonces eso emergía en ella unas emociones donde se veían identificados con aquello que se escribía. Entonces lo escribo con el objetivo. No es con un propósito en sí, lo escribo porque el cuerpo en algún momento sintió la necesidad de escribir, de plasmar todas las emociones que emergen en los seres humanos y en mi caso personal, la ira, el amor, el dolor, la tristeza, emociones que cuando, digámoslo así, creo que no son escuchadas, tampoco se las puede integrar.
y tampoco las podemos liberar cuando es necesario hacerlo. Y tampoco nos podemos ni siquiera conocer. Vivimos casi en un mundo donde nos ha generado esa sensación de estar en automático, de no escucharnos, de no comprendernos, de no sentirnos a nosotros mismos. Bueno, tú dices que esto es más que un libro de poesía, es un viaje al interior, ¿sí? A través de la palabra, de la metáfora, el símbolo, nos llevas a hacer un viaje al interior de cada uno, a reflexionar, a pensar en nosotros mismos, pero también es una manera de abrir espacios. Tú haces una invitación para abrir como un espacio, como de tener el tiempo, un momento, y empezar a trasladar cada una de esas palabras que tú colocas en este papel y empezar a sentirlas y tratar de cómo enlazarnos con nuestros sentimientos, cómo conectarnos, como que tú abres con cada poema un espacio para conectar. Así es, sí. Definitivamente el ser humano necesita una conexión profunda consigo mismo. Y no es en el exterior donde encontramos esa conexión, porque en el exterior de nosotros hay demasiado ruido, demasiados deberes, demasiados compromisos para sentirnos a gusto, para quizá creer que necesitamos ser aprobados. Entonces el viaje siempre es hacia adentro. Y desde que yo empecé a experimentar en mi propio cuerpo, a callar la mente que hacía tanto ruido, empecé a sentirme más tranquila, más libre, con más fluidez. Y creo que cada persona tiene una manera de aprender a escucharse, de aprender a leerse. Solamente que cada persona debe ahondar dentro de sí para que ese espacio tan maravilloso de aprender a escucharse, a leerse y a sentirse se pueda ver reflejado en un momento de silencio, en un momento de quietud, en un momento de paz. Silvia, tú organizas esta compilación de poemas como en 9 títulos. Capítulos. 9 capítulos. ¿Por qué esos 9 capítulos? ¿Qué nos puedes decir con respecto a esa organización que hiciste de este poemario? El libro en sí tiene estos 9 capítulos que tienen que ver con la primera parte. El primer capítulo del libro se llama El amor como experiencia humana. Y como les decía, antes de iniciar un proceso profundo de mirarme hacia adentro, yo escribía. Pero escribía desde esa mirada de cómo concebía el amor antes, ¿sí? Una forma tal vez muy ilusoria, muy romántica, a veces demasiado idealizada. Entonces, ese es el primer capítulo que aborda el antes de Silvia. El segundo capítulo es La herida. Y cada capítulo manifiesta momentos de mi vida personal donde permití que la emoción emerja sin cuestionarla. Entonces, en esa medida va el libro como mostrando cada etapa de la vida de una mujer que aprendió a sentir y a transmutar las emociones sin cuestionarlas, sin juicio. Cuando no juzgamos lo que sentimos, permitimos que el cuerpo esté libre. Y cuando sentimos lo que en su momento se tenga que sentir, entonces dejamos que la vida fluya de una manera muy transformadora, muy tranquila, muy en paz con nosotros. Que en mi contexto, una mujer tenía que ser una mujer tranquila, equilibrada aparentemente, sin que tenga que levantar mucho la voz porque eso se veía mal. Las creencias que albergamos en la mente y las dejamos ahí sin cuestionar hacen de que no nos permitamos sentir como realmente somos. Seres humanos sensibles a todo tipo de emoción que necesitamos contenerlas, observarlas y dejarlas fluir hasta cuando ellas salen y otra vez vuelve el estado de paz, de calma, de tranquilidad. O sea que a medida que vamos leyendo cada poema y vamos entrando a cada nuevo capítulo, es como una etapa más, como seguir el proceso para llegar a esa transformación. Entonces vamos a hacer un ejercicio aquí. Vamos a leer un poema de Silvia.
Y vamos a ver qué nos pasa cuando leemos este poema. ¿Les parece? Estos poemas tienen toda una base desde las constelaciones familiares, Sí, claro. desde ese orden, ¿cierto? Interior. De ese orden interior. Entonces vamos a leer este que dice así. Memorias de mamá. Hoy emergen los recuerdos, pasan sin prisa. Mi cuerpo lo siente, mis ojos lloran y dejo a un lado el presente. Veo a la madre de dos pequeños a quienes abrazo con ternura. Las lágrimas recorren mi rostro y mi casa está sin ellos. Ya crecieron, son libres y tiernos. Ella se parece a su madre, él es fuerte como su padre y son distintos a ellos. En el silencio de mi casa escucho el eco de niños cuando aún eran pequeños. Podría dejar de pensarlos, pero ahora no quiero. Llorar su ausencia me permite habitar este instante sin huir del silencio. Luego pienso, no hay peligro, son memorias, fragmentos de un pasado que vive en la mente. Estarán siempre conmigo, aunque duela su ausencia. Son memorias de una mamá, algunas ya se han ido y las que aún quedan en algún momento también partirán. Bueno, ¿qué pasó por nuestra mente, por nuestro corazón mientras escuchamos este poema? Lo que quiero que hagamos es sentir realmente este poemario, ¿cierto? Sentir el libro, sentir cada palabra. La persona se lleva este libro porque tiene un título llamativo. Digamos, yo veo el libro que dice transformación. Creo que eso es algo que como que todos necesitamos, todos queremos como cambiar algo, transformar, ¿cierto? Y entonces cuando dice 53 poemas de un viaje interior, pues yo pienso, bueno, yo leeré un poema por día. ¿Cómo organizo yo? ¿Cómo utilizo este libro? Yo creo que cada quien tiene sus momentos emocionales. Entonces, de hecho, cada poema se escribió en un estado emocional de mi propia vida. Muchos de ellos con muchas lágrimas que caían mientras escribía en espacios donde solamente me habitaba yo misma. Entonces, creo que el libro está escrito desde el sentir. Y si alguien llega y abre una página de este libro y lee un poema, va a leer el sentir y va a sentir lo que el poema le transmite. Es simplemente el recorrido de una mujer que mientras sentía a profundidad y pudo observar lo que sentía, se permitió escribir. ¿Qué diría yo? Se me ocurre aquí cómo leer el libro. Depende de tu momento emocional. Mira los capítulos. Si tu momento emocional es de tristeza, de dolor, hay un capítulo que habla la herida, el punto de partida. Puede que en uno de esos poemas tú te sientas identificado con ese momento emocional tuyo. Bueno, gracias Silvia. Entonces, vamos a hacer el segundo ejercicio con este poema que se llama Exquisita Presencia. No sé si lo quieres leer tú. Sí. Bueno. Exquisita presencia. Cuando me descubro esperando a alguien, a algo, repitiendo gestos conocidos para cumplir compromisos que no me nombran. Cuando intento ordenar la mente para sentir paz, para dar sentido, para hacer de la vida una tarea pendiente. Cuando el presente me abruma sin causa visible y observo a otros vivir su instante sin drama, sin prisa, cuando la vida pasa haciendo lo que quiere y a pesar de mis objeciones ríe y en silencio me mira, entonces el ruido se calla. Escucho, siento, miro. El viento roza la piel, la respiración se aquieta, solo inhalo, suspiro y digo, gracias vida, existo. Qué sutil es la existencia cuando deja de ser pensada, pasa tranquila mientras yo callo.
El aire entra liviano, la mente se disuelve en un suspiro. Y en ese instante simple, sin esfuerzo, sin búsqueda, me reconozco en exquisita presencia. Entonces digo, sin palabras de más, gracias vida, existo. Esa fue una invitación a reconocer nuestra propia existencia, ¿no? Creo que a veces nos olvidamos de nosotros mismos. Silvia, cuéntanos, ¿tú has trabajado estos poemas en terapias? ¿Los has usado de otra manera? En eso estoy. Inicialmente está el libro para quien desee sentir a través de él, y también estoy en ese espacio de permitir que las palabras que se escriben puedan llegar también a algunos escenarios donde me he movido. Y sí, me sorprende a mí, me sorprendo yo misma cuando leo algo y a alguien se le humedecen los ojos, o alguien sonríe, o alguien empieza como a sentir que inhala de una forma lenta el aire, y yo digo, está llegando. Aún falta ahondar, pero sí está pasando. En tu libro, primero fue experiencia, después comprensión, ahora decisión. Poner ese camino al servicio de otros. Bueno, la portada, si te habla la portada, ya te habló absolutamente todo y te motiva a leerlo. La portada también fue algo donde hubo un espacio de silencio, un espacio de sentir y decir qué quiere la vida con esto, desde dónde fue escrito. Si tú miras, hay una grieta que pasa un poco la mitad del libro, ¿sí? ¿Qué es esa grieta? Esa grieta es aquella historia de una mujer que vivió bajo las creencias, ¿sí? Bajo la información externa que le dijeron quién era, cómo tenía que actuar, cómo tenía que hablar, qué tenía que ser para ser aprobada socialmente, para ser aprobada dentro de la familia. Y esa grieta, cuando tú no te observas y no sabes que eres más que un personaje que te dio la sociedad, entonces pues tú puedes vivir y morir siendo el personaje, pero no siendo tú mismo. Esa grieta me recuerda de dónde viene Silvia, su trascendencia, sin excluirla, porque eso es parte de mi ser, eso es parte de mi vida, eso es parte de la experiencia, ¿sí? Porque si dejo la portada en blanco, pues es como una mujer que siempre tuvo luces, que siempre estuvo presente, que siempre estuvo muy feliz. No, la grieta me recuerda ese sistema de creencias del cual viví mucho tiempo, pero que ahora puedo observar y que puedo ver cuando quiere a veces entrar a tomar el control. No hay un sucedía porque sigue sucediendo muchas veces. Son instantes que los podría describir como me pasó a mí, me ha pasado. Son muchos instantes. Tú estás durmiendo y es como que si estuviera soñando algo y me despierto. Y es como que algo me impulsa, hay que escribir esto que hay aquí, esto hay que escribirlo. O voy en la calle, llega algo, una observación sobre una persona, sobre una pareja y una información también valiosa que me invita a escribir. Entonces me siento en algún lugar, o no necesariamente porque ya tengo el celular, entonces escribo en notas y así. O sea, son muchos momentos que simplemente no se pueden describir como algo intencionado, se dan. El primer capítulo es una información de unos poemas que se escribieron desde el amor visto desde las creencias, desde la vida vista de mi forma de percibirla en ese momento. Paso al siguiente capítulo y ya empieza un espacio de transformación. Y claro, todo, absolutamente, cada letra, cada palabra pasa por el cuerpo. Pasa sintiéndose, ¿sí? Pasa sintiéndose como esa emoción. Digamos que la vida me ha permitido a través de escribir
sintiendo antes lo que escribo, haciendo mi proceso conmigo. ¿Para qué? Para liberarme de toda aquella emoción que sin sentirla se contrae en el cuerpo. Bueno, este año Publicaciones Abaco planteó un hilo conductor, un tópico aglutinador de las publicaciones que se llama Narrativas para el Alma. Y en esas narrativas para el alma, que lo hemos evidenciado en todos los encuentros durante estas 2 semanas de la Feria del Libro, pues hemos encontrado una cantidad de mensajes, de palabras, de escritos, de publicaciones, de contenido que está dirigido precisamente al alma, como hoy con Silvia y su libro de transformación con estos 53 poemas. Esas narrativas que nos llevan a esa armonización, a esa reflexión, al encuentro consigo mismo, a hacer ese viaje al interior, lo que sucedió con Constelaciones, lo que vimos con otros autores que están dirigiendo todos sus escritos, sus publicaciones para ayudar al otro. Estas narrativas para el alma, como en el caso de Silvia con Transformaciones, como el caso de Mónica, pues son regalos en papel. Son regalos de la palabra, una palabra que llega y se transforma y que se convierte en acción, en regalo de vida. Y pues esa era como la intención, o es la intención de Publicaciones Abaco de este año, de poder ofrecerle al público estas narrativas, estos textos, esos contenidos, estas publicaciones con un altísimo sentido humano de llegar realmente al corazón y al alma de cada uno de ustedes. ¿Qué viene ahora? Cuando tú haces todo este proceso y escribes y sientes que lograste una transformación, un poco la pregunta que te hizo Camila, entonces, ¿cuál es el reto ahora para ti? Viene un segundo tomo de transformación, transformación 2. ¿Qué va a pasar? ¿Qué crees que se debe hacer? Después de que leamos este libro, yo siento que este libro va a ser infinito, lo vamos a leer muchísimas veces. No lo sé. Solo la vida sabe. Y ahora he dejado como llevar de una forma como tan fluida, como tan en paz, que no predigo nada. Bueno, esperaremos ese momento en que tú llegues de nuevo acá y nos digas, mira, tengo otro escrito para ustedes. En el último capítulo, que se llama Sí a la vida, tal como fue, tal como es. Entonces, vamos a leer este último poema que se llama Transformación. Transformación. Ella ya no es la misma de antes. Cambió la ansiedad por presencia, las lágrimas por alegría, que ya no necesita motivo. Camina con elegancia, con la certeza íntima de saberse el amor de su vida. Soltó el afán que minaba su cuerpo y el miedo que detenía su alma. Hoy bebe un café acompañada o abrazada por su propio silencio. La soledad dejó de nombrarla cuando soltó en la raíz sus antiguas creencias. Se volvió poema de gratitud hacia lo que la rodea. No retiene la tristeza, abraza la incertidumbre, hasta que la euforia, como visita inesperada, vuelve a habitar su cuerpo de mujer adulta, amante, amiga. Vive distinto. Ella eligió transformarse. El precio fue alto, el tiempo necesario. Y hoy se abraza con gratitud, con asombro y gratitud. Se ama desde el alba hasta el ocaso. Cada instante es motivo para encender los luceros que habitan su mirada. Por cada poro respira esperanza. Sabe que va primero por coherencia. Desde que reconoció el amor como estado, elige sentir y vivir desde ahí. Descubrió que siendo paz en sí misma, otros quizá quieran saber cómo, pero ya no es su tarea enseñar el camino que cada quien debe andar. Ella no cambió, se transformó. La nueva forma que habita su cuerpo le queda justa a su medida.
y embellece su manera de ser mujer apasionada. Ya no es la misma, es mente renovada y corazón sensible a la vida, al amor y a la belleza descubierta dentro de sí. Se volvió canto a la esperanza que un día creyó perdida. Hoy es salud, bienestar que la habita. Trascendió la enfermedad para volverse luz y medicina para sí misma. Por ella, para ella y a su favor, su forma de habitar la vida, de reconocer que fue posible, que siempre estuvo a su alcance el bienestar, que un día parecía una utopía. Ella no cambió, se transformó. Bueno, creo que con este poema nos quedó clarísimo todo lo que pasó con este libro. Y con esto cerramos entonces este encuentro con Silvia, con este libro tan hermoso que nos regaló la tarde de hoy. Gracias. No, gratitud, el libro la menciona. Bueno, no sé, Silvia, si quieres decirle algo más a todo este público que está aquí enamorado de tu poesía. Creo que las personas en general viven así. Mucha información, mucho deber ser, mucho tener que hacer y nada de ser. Cuanto más silencio haya en la mente, más podemos escuchar nuestro verdadero ser interior. Sientan más que piensen. Sentir es un arte. Pensar es el común. Sentir es un arte. Pues me has seducido, Silvia. ¿Sí? Porque yo también escribo por ahí ciertos poemas. Y entonces cuando uno lee esto, siente las ganas, el deseo de escribir. Así tú no seas poeta, así tú no seas escritor. Creo que nos pasa eso, ¿cierto? Como que uno lee el poema, siente, lleva todo eso al interior y empieza a sentir y quiere escribir. Entonces mira hacia dónde nos llevas con esta escritura. Bueno, muchísimas gracias a todos y todas.